Muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos en 4 a la N. Estamos hablando de la ley que se ha aprobado en el Congreso para retirar más fondos, más aportes de las AFPs del sistema privado de pensiones. Y tenemos con nosotros a Álvaro Monge, a Pablo Lavado y a David Tuesta conversando con nosotros de una manera muy clara, muy didáctica sobre este tema. La primera conclusión es que esta ley no necesariamente beneficia a los que debería beneficiar, no necesariamente trae los efectos que debería tener y más bien podría generar muchos problemas en el futuro, no solamente en largo plazo, ya desde ahora en el mediano plazo. Pero conversábamos al final del primer bloque acerca de la necesidad efectivamente de analizar el sistema de pensiones peruano. Y esto es un tema que ha estado en el debate años y años, y creo que ya va cayendo de maduro hablar con claridad de qué se puede hacer para que tengamos un sistema de pensiones acorde a la realidad peruana. Álvaro, ¿este sistema actual de pensiones responde a las necesidades del Perú? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué falta para que pueda ser un mejor sistema de pensiones? En verdad, el origen del problema en el sistema de pensiones no está en el sistema de pensiones en sí mismo, está en el mercado laboral fundamentalmente, ¿no? Un mercado laboral tan informal va a generar un espacio de acción de cualquier sistema que implementemos relativamente pequeño, muy pequeño. Entonces, las ganancias potenciales que pueda generar el mejor sistema de pensiones que podamos diseñar va a tener una escala muy pequeña. Y eso va desde los mecanismos de competencia con todos los actores que podrían estar dentro del sistema hasta las coberturas que podría dar. Y esa variable fundamental es la informalidad, ¿no? Entonces, cualquier reforma del sistema de pensiones que pensemos tiene que reconocer que tenemos que, de manera paralela, trabajar en una agenda de reducción de la informalidad. Y sobre la base de eso, ya empezar a construir sistemas. Ahora, si nos enfocamos en el sistema privado de pensiones, también tenemos otro elemento que es el retiro de las pensiones en la edad de jubilación, que es la ley de 95.5. Y hoy día, paradójicamente, tenemos un sistema privado de pensiones que no produce pensiones. Porque cuando llega la edad de jubilación, solamente el 1% de las personas terminan adquiriendo una pensión. Entonces, es básicamente un sistema de ahorro, ¿no? Para, digamos, ponerlo esquemáticamente, en la etapa de jubilación, muy poca gente que participa, en la etapa de acumulación, muy poca gente que participa, fundamentalmente por la informalidad, y en la etapa de desacumulación, muy poca gente que participa también por el retiro de la 95.5 que tiene. Si no eliminamos esos dos elementos, cualquier planteamiento que hagamos va a tener resultados bastante insatisfactorios desde el punto de vista previsional. Ahora, de acuerdo, eso es importante. Cuando te refieres al 95.5 es esta ley que se aprobó para que una vez que te jubilas pudieras retirar el 95.5% de tus fondos acumulados, ¿no? Y simplemente se guardaba un poquito para de salud. Correcto. Una fórmula que además nadie entendió cómo se hizo, ¿no? ¿De dónde salió el 4.5% para de salud? Se cocinó ese dato. Pablo Lavado, ¿qué hacemos para reformar otra vez, ya complementando, ¿no? Alimentando sobre el argumento de Álvaro, que es muy importante, en un mercado informal y con esta ley que no genera pensiones, sino que genera un tiempo de ahorro limitado en el cual luego la gente saca su plata prácticamente? ¿Qué propuestas se pueden hacer? Es interesante y complementando con lo que dijo Álvaro, además de la informalidad, otra característica del mercado laboral peruano es que tenemos un casi 40% de personas que trabajan de manera independiente, sobre las cuales el sistema tal cual lo tenemos ahora tampoco lo inducen o los motivan a ahorrar con este objetivo previsional. Y a la pregunta, tú hacías referencia antes del cierre del bloque, ¿por qué esto no se ha tenido en cuenta? ¿No? No se entiende qué pasa. Y en realidad es un problema de muy largo plazo. Toda la política social o la política de protección social debería buscar como objetivo proteger a las personas, independientemente de su relación laboral con las empresas, pero a la vez tener un mecanismo de incremento de la productividad laboral, ¿no? Y con estas dos herramientas, tú lo que vas a tener en el largo plazo es reducción de la informalidad, crecimiento de los ingresos, crecimiento de la densidad de los aportes,
crecimiento del tiempo de aporte también, y por lo tanto una mejor pensión en el largo plazo. Entonces, como decía Álvaro, al día de hoy, con el mercado laboral que tenemos, podemos diseñar el mejor sistema de pensiones, pero estas dos características, informalidad y alta proporción de independientes, no va a generar los resultados que la población del Perú espera, ¿no? Y he visto pues simulaciones que se han hecho al 2050, ¿no? Y esas simulaciones que se hacen al 2050 no toman en cuenta que eso es largo plazo también. ¿Y por qué no acompañar esa reforma? Yo pienso que es mejor acompañar la reforma previsional de una reforma más integral que tiene que ver con la protección social, con el acceso a la salud, la calidad de la salud, con la protección al desempleo o a shocks de ingresos para los independientes, que es una gran masa en el Perú, y las pensiones en la vejez. Acompañado de esto, de una reforma tributaria que haga eficiente al sistema, lo haga realmente más redistributivo, porque el sistema impositivo que tenemos actualmente no es redistributivo. Cifras de Norman Loaiza lo han mostrado, ¿no? La distribución de los ingresos brutos o netos no tiene diferencia alguna. Entonces, esto debería ser un planteamiento de largo plazo, y que podamos hacer esas simulaciones y que los políticos y los tomadores de decisiones tengan esa sostenibilidad en la agenda hacia un país más productivo, y que finalmente podemos pensar en los detalles del sistema de pensiones, como decía Álvaro, todos los actores privados, nacionales, un nacional que también invierta, etcétera, ¿no? Vas a hacer los comentarios con respecto al tema en general, pero pregunta, comentario rápido, en un eslogan: pensiones por servicios, pensiones por incentivos tributarios. ¿Cómo hacemos para lograr lo que dice Pablo? Y con la base del dato de Álvaro, o sea, ¿cómo hacemos para que un ciudadano promedio quiera ahorrar en un fondo previsional cuando no hay un incentivo real para hacerlo, ¿no? Muy buena pregunta, José Ignacio. Mira, partamos primero, si quieres, complementando a los aspectos que han señalado tanto Pablo como Álvaro, que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Esta mirada que se tiene que dar al mercado laboral como base, digamos, para entender primero la problemática del sistema de pensiones que existe en el Perú. Y claro, o sea, yo creo que el gran problema de lo que tenemos ahora, incluyendo pues toda la situación de retiro que se ha generado y la crítica que existe finalmente a nuestro sistema de pensiones, es que desde su creación, ¿no?, se obvió justamente la importancia que tenía el mercado laboral en el Perú. Yo creo que se pensó que se iba a empezar a formalizar o desarrollar por inercia o por el propio funcionamiento, ¿no?, de la economía, ¿no?, de los propios incentivos existentes. Entonces se crearon dos esquemas, la ONP y el sistema privado de pensiones, y se les pusieron ciertas reglas a cada uno, y yo luego he visto ausente al hacedor de política pública respecto a si hay que ir haciendo perfeccionamientos o no. Cada uno de esos dos sistemas hizo su máximo, creo yo, esfuerzo dentro de los espacios que tenía para entregar pues las pensiones que cada uno de sus mecanismos podía generar. Pensiones, o bueno, lo que las normativas también evolucionaron o involucionaron de otra forma, porque el 95.5 significó que tampoco ya hayan pensiones, ¿no? El concepto de pensión es un concepto de flujo, ¿no? Es decir, asegurar a las personas que van a recibir una cantidad de dinero mensual, ¿no? Esa es la periodicidad típica que existe, ¿no? A perpetuidad o con un retiro programado, ¿no? No el dinero de golpe, ¿no? Entonces, eso también es un tema que distorsionó completamente. Pero yo creo que ahí está, creo yo, el principal problema, ¿no? No ha habido un rol, digamos, del Estado, no intervencionismo, el rol que debería tener de guía, de saber de alguna manera ordenar aspiración de que todos los peruanos, más allá de su condición laboral, puedan obtener una pensión o un aseguramiento para uno de los riesgos que tienen las personas, que es el de
pobreza en la vejez, ¿no? El hecho de disminuir que no es el único punto, como ya lo mencionó Pablo, el concepto es mucho más amplio, deberíamos hablar de protección social, de todos los riesgos que enfrenta una persona por salud, por fallecimiento, por enfermedad, y bueno, y una de estas cosas es el tema justamente de jubilarte, ¿no? Y ahora tu pregunta, ¿no? Pensando un poco en los incentivos, ¿no? Uno debería preguntarse por qué existen finalmente los sistemas de pensiones. Yo no sé pues, si cuando se crearon, cuando Otto von Bismarck pensó en hacer esto, no sé si ya él anticipaba aspectos de economía conductual o economía del comportamiento, ¿no? Era una necesidad en el momento social, la pobreza, él anticipó, más allá creo el tema de la pobreza, que se podía empezar a generar en un mundo industrializado, ¿no? Yo creo que intuitivamente sí sabía que las personas voluntariamente no iban a ahorrar, ¿no? Para un objetivo de tan largo plazo. O sea, las personas sí que ahorran con objetivos muy concretos. Tú voluntariamente le dices, sí, yo ahorro para mi cuota inicial, ahorro para la fiesta, vamos a ver un tema más banal, ¿no? La fiesta del quinceañero de mi hijo, de mi hija, o la fiesta, lo que fuera, que estos son temas culturales que existen en muchas partes del mundo. Pero para ahorrar para dentro de 35, 40 años cuando me jubile. O sea, con ese concepto es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, yo no sé si hay el incentivo suficiente como para que alguien ahorre lo suficiente también, porque otro gran problema es que tendemos a minimizar los efectos negativos que van a pasar a largo plazo. O somos muy optimistas respecto a los ingresos que vamos a poder generar a largo plazo. Entonces, incentivos yo creo son importantes, pero no es suficiente como para que se constituyan en la base de un sistema. Conclusiones rápidas de este tema. Primero, esto no es un tema solamente de pensiones o de aportes, sino es un tema de productividad, de formalidad, de tipo de trabajador, trabajador independiente, y también un tema de concientización, o sea, de sensibilización, ¿no?, hacia las personas acerca de la importancia de esto y del rol del Estado.